Vamos a empezar, y va a empezar Begoña, directora de empresas de Telefónica. Vamos a empezar hablando de las tecnologías emergentes que todo CEO debería conocer. Aquí lo que vamos a hacer es un ejercicio también higiénico, es decir, qué sí o sí tenéis que tener y en qué tenemos que trabajar el próximo año o los 2 próximos años, ¿vale? Luego vamos a hablar de la transformación digital. Al final, esto no es solamente la adopción de la tecnología, sino cómo abordar este proceso, que nos va a acompañar Fermín Calvo, de SM2 by Plexus y director del programa de transformación digital. Luego, qué mejor que hablar con un ejemplo real y con una empresa como es Congelados de Navarra, una empresa de la Fundación, donde nos van a contar su experiencia y qué ha supuesto para ellos la tecnología. Luego tendremos una mesa redonda donde hablaremos de creación de nuevos negocios de valor partiendo de negocios tradicionales. Aquí nos va a acompañar Manu Marín de Lival y nos va a acompañar Pablo Rosa de Don Cicleto, donde tenemos la oportunidad de comentar cómo ellos han podido desarrollar nuevos negocios o nuevas ideas apalancándose en la tecnología. Luego tendremos el cóctel de 1:30 a 3. Posteriormente, en la parte más de hiperautomatización, tendremos una mesa redonda donde nos va a acompañar Asti, que es empresa de la Fundación Creciendo, Javier Magdalena, que nos va a contar toda la parte de simplificación y automatización de Telefónica, y Darío Cesena de Gemprón, y lo moderará Carmen Alonso, directora del programa de Inteligencia Artificial. Y por último, veréis que tenéis en vuestras credenciales unos colores. Vamos a hacer unos grupos para hacer por grupos la visita al Centro de Innovación. Y yo, sin más, me gustaría dar la palabra a Begoña, que va a ser la primera ponente, y gracias, Begoña, por todo el apoyo desde Telefónica a la Fundación. Gracias, Rafa. Bueno, lo primero de todo, daros la bienvenida a nuestra casa, a Telefónica. Estamos encantados de teneros hoy aquí y compartir esta jornada con vosotros. Presentarme. Pues soy Begoña Goicoechea, soy directora de ventas en Telefónica, en empresas. Llevo desde el año 96 trabajando aquí, eso me hace senior. Soy ingeniero de teleco de formación y quizá esto me da cierto bagaje para poder explicaros las tecnologías emergentes, ¿no? Desde el ámbito de tecnología, ya no voy a hablar nada de servicios de Telefónica ni de nada, sino desde la pura tecnología, pues aplicado mucho en entenderlo de básico y ver cómo nos ayuda en el negocio. Pero muchas veces, fijaros que yo llevo trabajando en tecnología pues toda mi experiencia, ¿no? De estudiante y profesional. Pero muchas veces decir, no voy a tener, es que ahora lo último, el 5G, no, ¿cómo no voy a estar con 5G? Ya, pero la tecnología, cada uno de vosotros siempre debe pensar ¿para qué? La tecnología en sí misma, cuidado que yo vendo tecnología, la tecnología en sí misma no es tener tecnología por tenerla. Primero hay que pensar qué necesitamos en el negocio para incrementar ingresos, para montar un servicio nuevo, para eficientar costes, para tener un control de una producción. ¿Qué necesitamos? Y entonces, ¿con qué tecnología podemos solventar ese problema? Si no, tecnología por tecnología, creedme que no tendrá sentido. Y luego, pensar en esto. Aquí tengo un análisis de Gartner de las prioridades, ¿no? Esto es de este año, reciente, de los CEOs. La primera es el crecimiento. Esto no se nos va a escapar a ninguno, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es crecer. Si no crecemos, mal vamos. Esto lo tenemos todos en mente. Pero la segunda es la tecnología. Y esta ha crecido 20 puntos de un año a otro. Es decir, que si miramos en el 2022, es más importante todavía la tecnología de lo que pudiéramos pensar hace unos meses. Es cierto que estamos viviendo en un momento muy convulso, ¿no? Es que ya no sé si es los transportes, si es lamentablemente la guerra o si es una pandemia. Pero es que estamos viviendo en un momento que nadie puede predecir cómo tenemos que seguir. Pero desde luego todos tenemos claro que hoy por hoy o tenemos tecnología o no vamos a ser capaces de tener en el negocio la supervivencia que necesitamos para seguir estando ahí, ¿no? Y muchas veces también vemos, bueno, vamos a contarnos aquí lo último de emergente, ¿no? Lo más novedoso. No sé, esta también es súper reciente, ¿no? Si miramos arriba, ¿no? En la curva más top, dices, identidad descentralizada, que yo creo que esto igual hasta lo vemos, pero nos queda mucho, ¿no? 5, 10 años. O tener la parte de finanzas descentralizadas, que es que yo estas dos cosas pienso que nos pueden cambiar la vida, pero estos son temas un pelín que todavía falta, ¿no? Lo que hoy vamos a ver, como ha dicho también Rafa, son cosas que estamos ya y que además en los próximos máximo 3 años deberíamos de tener. Entonces, es esta evolución y algunas de estas, ¿no? Los NFTs, vamos a hablar de ello, pero las que tenemos que empezar a tener ya en el radar, incluso ya son realidades en algunas empresas. Y aquí vemos los demás interés, ¿no? Si pensamos en las demás interés en las que vamos a trabajar,
pues son la inteligencia artificial, el cloud computing, analítica de datos, 5G. Todos hablamos de inteligencia artificial. No sé, no me atrevo a levantar la mano, ¿no? Pero ¿cuántos tenemos implementado algo útil en el negocio usando inteligencia artificial? Pero ahora lo vamos a ver cómo es en el mercado en general, ¿vale? Cada uno que se haga la pregunta. ¿O cuánto tenemos ya de avanzado de Cloud y Big Data? Si no tenemos Cloud y Big Data, pensad que esto es la base para todo lo demás. 5G, esto lo tenemos todos en mente, que está en todos los foros en este minuto, ¿no? O blockchain. Y el metaverso. Bueno, yo lo del metaverso quizás es las conversaciones que seguro que en cenas, comidas, amigos, familia, todo el mundo tiene ahí un poco qué es lo que estáis hablando. Os voy a dar casi al final de la presentación la fórmula de qué es el metaverso. Porque es muy difícil, que todos decimos, ¿pero qué coño es esto del metaverso? ¿Qué significa? ¿Pero qué tiene que ver? Entonces vamos a ir haciendo paso a paso, afianzar los conceptos tecnológicos y llegará un momento en el que os diré metaverso igual a... y con eso espero que la próxima cena de amigos podáis decir, yo sí sé lo que es el metaverso. Y luego además, Rafa os promete un caso real. Bueno, pues esta va a ser la agenda, ¿no? Esto es como las asignaturas. Hay unos basics que si no estamos ahí, vamos a recuperación, que es Cloud y Big Data. Y hay otros en donde habrá algunas empresas que tenemos ya el camino más avanzado y otras que lo estamos haciendo. Yo siempre lo pongo en gerundio. Estamos haciendo ese camino de transformación. Y esas son las tecnologías de inteligencia artificial, blockchain y 5G. Al final también vamos a ver casos reales implantados y veréis que empiezan a mezclarse todas ellas, ¿no? Cuando hablamos de cloud, pues tenemos que pensar si realmente lo estamos usando para lo que más partido se le puede sacar, ¿no? Si hablamos de Big Data, tenemos que pensar si tenemos suficiente información de analítica de datos como para poder dar el salto a la inteligencia artificial, porque está basado en Big Data. Si no tenemos eso cubierto, difícilmente vamos a llegar al siguiente. Y lo demás, pues lo vamos a ver ahora, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia artificial, vamos a verlo en dos ramas. Uno, ¿qué es inteligencia artificial? Muy sencillo. Dos cosas. Uno, las máquinas empiezan a tener capacidades humanas, ven, oyen, entienden, interpretan. Y dos, cómo aprenden por sí mismas. Esto lo voy a explicar después con casos. Y blockchain, esto también tenerlo muy claro. Blockchain es que tenemos un ecosistema común en el que nadie es el dueño y todo está perfectamente registrado y nadie lo puede hackear, ¿no? De alguna forma, todo queda registrado sin dudas, sin que nadie tenga el control. Y 5G, pues esto lo conocéis, pero quizá no tanto como para entender para qué, porque al final es lo que decíamos antes, el 5G siempre tenemos que pensar en el caso de uso que tiene. Y es lo que permite realmente, esto no es un más, no es 3, 5, 4, no. 5G cambia la tecnología, es radical. Esto es un salto cuántico en la capacidad de comunicaciones móviles, porque nos da máxima velocidad, mínima latencia y gran capacidad. Cuando hablamos de capacidad, hablamos de simultáneamente cuántos usuarios tenemos también en el mismo momento en un kilómetro cuadrado concentrados, pegadito al edge. Cuando vemos esto que decía, pero ¿cómo lo estamos abordando? Mira, un análisis de empresas entre 100 y 500 millones de facturación. Puede ser público, ¿no? Que estamos. Cloud Computing, un 74% ya lo están usando. Analítica, un 61%. Machine Learning, inteligencia artificial, un 41%. Veis que ya va menos. IoT, un 20%. Si esto bajamos a un tamaño de empresas menor, está todo por hacer. Es el momento que también estamos viviendo como país, en el que todas las empresas, ¿no? El momento de digitalización, fondos, todo lo que oímos, pues es que este es el momento que tenemos que abordar como país, como empresas. Pasamos ya a cada uno de los capítulos, ¿vale? Es muy sencillo, lo vamos a ir viendo así en modo ficha, uno a uno, y quiero que realmente, yo creo que este es el reto hoy, llevéis afianzado lo que ya unos sabéis más, otros sabréis menos, pasando por la formación que también ofrece Creciendo, ¿no? ¿Qué es Cloud? Esto es muy sencillo. Cloud nace para poder implantar de manera flexible soluciones en cómputo, en almacenamiento y de manera rápida, ¿no? Esto es lo que empieza. Pero realmente, más allá de esto, que es, o tengo algo dedicado que puedo tener sobredimensionado o no, o tengo algo en modo servicio,
la realidad es que hoy los principales proveedores de soluciones de cloud, sobre todo los hiperescalares de cloud pública, Amazon, Microsoft o Google, tienen aplicaciones que ya desarrollan todo lo que vamos a hablar de inteligencia artificial, de blockchain, es decir, que todo lo que puedes implementar como soluciones de tecnología emergente las tienes en estos proveedores de cloud. Es muy rápido y muy sencillo porque las tienen ya muy definidas de manera estándar. Esto os lo dejo como pista, porque más allá de entender el cloud, como digo, de cómputo y almacenamiento más técnico, dedicado a de físico a virtual, sino que veamos que además tiene aplicaciones de uso. Y luego, pues el checklist, ¿no? Que yo digo, tenéis que repasar cada uno esto que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Tenemos una estrategia de cloud definida? Cada uno que se haga sus reflexiones, si está ahí o no. ¿Segura? ¿Escalable? Porque la seguridad es transversal a todo lo que vayamos hablando. Es más seguro tener algo en la nube que tenerlo en el cajón debajo de la mesa, ¿eh? ¿Estamos ejecutando ese plan de migración y transformación de las aplicaciones? Voy más allá. ¿Desarrollamos ya todo lo nuevo en soluciones cloud nativas? ¿Estamos haciendo soluciones basadas en contenedores? ¿Estamos ya implantando soluciones de infraestructura en aplicaciones basadas en la infraestructura de base? Cada uno tenéis que ver en qué punto estáis, ¿no? Y luego, ¿cuánto esfuerzo dedicamos al tema en vuestras casas? ¿Cuánto esfuerzo dedicáis a infraestructuras de TI y que no está enfocado al negocio? Con todo eso, pues tenéis que ver qué siguientes pasos dar. Pero esto es base de cualquiera de los servicios que vamos a hablar. Big Data. Tampoco es emergente, ¿no? Big Data, unos más, otros menos, todos tenemos un poco esto. Debemos de tener todos nuestros datos recopilados, almacenados, limpios, porque hay que hacer limpia de lo que es dato útil o dato no útil, bien organizados, actualizados y para poderlo analizar. Son muchas cosas, ¿eh? Cuando tenemos realmente el dato para tomar decisiones de negocio, o hacemos todas estas cosas o no lo estaremos usando adecuadamente. Son muchas. Y lo necesitamos para tomar, ya no creo que ninguno intuyamos por dónde seguir en el negocio. Tomamos decisiones de negocio basadas en los datos. Pero esos datos tienen que estar muy bien estructurados. Todo ese camino es básico, ¿no? Y además las podemos tomar de forma más rápida, porque lo tenemos actualizado en tiempo real. Veremos cuánto. Si no tenemos mucha información de data y bien organizada, no podremos abordar un proyecto de inteligencia artificial. Y las preguntas, para entender cada uno en qué punto está. ¿Tenemos ya operativo un data lake, un data warehouse? ¿Cómo de automatizado tenemos la actualización de los datos? ¿Cada cuánto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se actualiza esa información? ¿Cómo se limpia? Los datos que estoy usando para tomar decisiones, ¿cuáles son? ¿De hace cuánto tiempo? ¿De qué antigüedad? ¿Es suficiente? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Cuánto tiempo tardamos en ver cambios sustanciales que tenemos que ver para tomar otras decisiones de negocio? Esto es algo que sigue vivo. No es que, oye, ya lo tengo montado, eso ya funciona. No, tenemos que seguir poniendo al día cualquier proyecto, cualquier solución que hayamos utilizado datos para decisiones de nuestro negocio. Y hay que tener todo esto muy al día, muy claro. Hasta aquí, seguimos al siguiente nivel, inteligencia artificial. 2 capítulos, como decíamos. Hay una parte, las máquinas cogen capacidades humanas. 2, las máquinas aprenden por sí solas. Es esto lo que pasa, esto lo estamos viendo en soluciones, ¿no? Son capaces de ver, de hablar, de análisis de sentimientos. Esto lo estamos viendo cuando usáis tecnología en determinados entornos. Y de escuchar, ¿no? y de convertir eso, texto, voz, texto, todo esto. ¿Para qué? ¿Para qué podemos utilizar en nuestro negocio inteligencia artificial? Podemos utilizarlo, por supuesto, para la atención al cliente, ¿no? Toda la parte de entendimiento, de sentimiento, todo esto con tecnología nos puede llevar a una mejor atención al cliente y un mejor entendimiento de qué está pasando y reaccionar. Para optimizar procesos, por supuesto, automatizar y optimizar procesos. Como control de calidad, algunas con inspección visual, y lo vamos a ver en un ejemplo,
Vigilancia automatizada es otra de las áreas que también se están ejecutando. Lo del contact center, que es la parte de atención, y redes sociales, ¿no? Esto es un poco de visión de marca, sentimiento. Estos son realidades que ya existen. Si vemos la segunda parte, cuando hablamos de Machine Learning, ¿qué estamos hablando? Pues mira, lo explico así muy sencillo, en eso que vemos hay unas sumas y un igual, ¿vale? Normalmente, ¿cómo se utilizaba una información? Hay una información, unos datos, le poníamos un algoritmo de interpretar, oye, si esto igual a esto, entonces lo otro. Y eso nos daba un resultado. Esto es la manera tradicional en la que se utilizaba la información. Se hacía un programa, en base a unos datos teníamos un resultado. ¿Qué es Machine Learning? Es al revés. Tenemos unos datos, le damos el resultado y la máquina interpreta y analiza cómo llega a ese resultado, ¿no? Por eso necesitamos tener muchos datos y muchos resultados, para que sea capaz de interpretar cómo llegar a ese resultado. Esto es lo que significa, de manera sencilla, para Machine Learning. ¿En qué lo podemos usar en el negocio? Depende de que tengamos los datos. Esto es muy, muy sencillo también. Si tenemos datos de ventas, obviamente podemos hacer un forecast de ventas. Sabemos cuándo va pasando, cómo lo vamos haciendo. Esto ha sido mi día hoy por la mañana a las 9, ¿no? Pero si tenemos también datos de ventas, también podemos recomendar a nuestros clientes qué comprar. Esto lo veis cada día, ¿no? En Amazon. O personalizar ofertas, dependiendo del perfil, compran más, ¿por qué? ¿Cómo? Optimizar precios. Esto ya con tecnología, de manera automática, dependiendo de la hora del día y del precio de la competencia, hay sistemas que te permiten poner el precio en cada minuto como corresponde, automáticamente, con un software. Y no es mucho precio. Logística y stocks, por supuesto, ¿no? También para previsión de las compras y optimización de los stocks. Esto hay casos luego también reales. Y para procesos industriales, diagnóstico de problemas, mantenimiento preventivo y el gemelo digital, ¿no? Esto al final son cosas que unos más u otros menos tenéis que tener en la ruta, en la hoja de ruta. Vamos con los ejemplos, ¿vale? Lo primero no, porque es la base, pero en esto vamos a ver ejemplos reales. Los dos capítulos, ¿vale? Las máquinas tienen capacidades humanas y el Machine Learning. En el primero, bueno, un ejemplo nuestro es Aura, el asistente personal que tenemos de Telefónica. El segundo es una empresa, fijaros todos los ejemplos que pone, ¿no? Que utiliza cámaras con inteligencia artificial y con esas imágenes tiene conclusiones, como para clasificar aceitunas o la calidad del jamón ibérico. Esto es tecnología de cámaras, visión con inteligencia artificial. Y esto es real, esto lo teníamos en el mobile y lo podíamos ver allí en el Mobile World Congress. Y esto es una solución que está operativa. O el puerto de Málaga, fijaros el puerto de Málaga, tiene con inteligencia artificial vigilancia con drones 5G y las imágenes, ¿no? El visionado de imágenes. Fijaros que este ejemplo ya empieza a mezclarlo todo. No es que haga una solución o un proyecto con una tecnología, es que necesitamos la combinación de las tecnologías para tener toda la solución completa. Drones, 5G, inteligencia artificial e imagen. Esos son ejemplos funcionando hoy. Más la parte de Machine Learning, prevención del fraude, optimización de red, el de MAU que lo utiliza para marca, predecir la marca. Luego pongo distintos sectores de actividad, pensar que cualquier tecnología hay caso de uso en cualquier sector. Agro también tenemos, ¿no? Conservación preventiva, eficiencia energética y condiciones ambientales, gestión de conocimiento para aprendizaje y formación, un poco gamificado. Y la última, que también esta me parece buenísima, asistente médico basado en inteligencia artificial para triaje y prediagnóstico. Es que esto lo hace más eficiente. Claro, ya vas viendo un poco, dependiendo de las personas, qué es lo que viene, hacia dónde lo diriges y cómo, ¿no? Todo esto utiliza tecnología en cosas de distintos sectores y en nuestro día a día. Son realidades que ya existen. Pasamos. Blockchain. Blockchain es esto, una base de datos distribuida, todo el mundo puede poner la información, nadie es el dueño y lo que hacemos es que eso es seguro para que todos tengamos claro que la información que cada uno está poniendo nadie la ha podido cambiar, ¿no? Ejemplos reales, que ya los tenemos todos en mente, ¿no? Pero las criptomonedas, DeFi, smart contracts, esto lo estamos utilizando ahí, los NFTs,
¿Los NFTs qué es? ¿Esto lo tenéis más oído o menos oído? Yo se lo he oído a mi hijo de 19 años hace unos fines de semana. Porque se ha dado de alta, esto es flipante, ¿eh? Se ha dado de alta, está estudiando diseño en una web para diseñar cosas y venderlas en NFTs. Y digo, ¿pero eso qué es? Me lo tienes que enseñar. Digo, bueno, esto es una realidad. Pero fijaros que esto en chavales, ¿no? En gente de nuestra próxima generación, pues está en su día a día. Se ha dado de alta para generar ahí algo único, porque lo que hace NFTs es que te lo certifica como algo único. Y eso puede ser algo físico o virtual. Y esa identidad única hace que aunque tú lo vendas, sepas que eso es mío, porque yo lo he creado. Aunque lo venda 1, 2, 3 veces. Y luego puedes tenerlo en los dos mundos, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de dos mundos, físico y virtual. Bueno, pues esto lo tenemos también. Y aplicaciones descentralizadas web 3.0. Bueno, esto está viniendo. Ahora teníamos una charla aquí en el auditorio. Esto veremos, ¿no? Porque esto es lo mismo, desarrollarlo desde distintos puntos. A ver, esto tiene que seguir avanzando. ¿Cómo lo podemos utilizar en el negocio? Pues por sectores, industria, control de calidad y trazabilidad, esto está claro, a nivel de blockchain, toda la trazabilidad de fabricación, cómo se van moviendo en logística, cadena de frío, transporte, entregas, esto también es otro de los puntos en el que certificas cómo va pasando todo. En lujo y retail nos vamos más a la parte de garantías de autenticidad de un activo, algo serie limitada, algunas obras de arte. A nivel de economía circular, pues toda la gestión de residuos también es trazabilidad del reciclado, es algo que tenemos con blockchain. Y agro, ¿no? Las certificaciones de origen y certificado seco. Y me voy por fin a la fórmula del metaverso, y ahora lo vamos a entender. Metaverso igual a realidad virtual. Ya existían mundos virtuales, ¿no? Juegos virtuales, cosas. Tú puedes tener allí tu avatar, tu personaje, no sé qué, en un mundo virtual. ¿Qué pasa con esto? Que lo unimos con blockchain. Y cuando unimos ese mundo virtual con blockchain es cuando estamos trasladando con criptomonedas, por ejemplo, cosas que puedes comprar, cosas que puedes actuar en el mundo virtual y lo puedes traer al mundo físico. Esto es lo diferencial del metaverso. Estamos cambiando y cosas que ocurren en lo virtual también tienen impacto podrían tener impacto en real. Podemos trasladarlo. Entonces cambia porque sí que es ya algo que afecta y que puede tener impacto en negocio. No es algo etéreo. Si tenéis curiosidad, no lo vamos a poner, pero buscad el vídeo donde nace un poco todo esto, que es Mark Zuckerberg con Meta, ¿no? Buscadlo, esto lo ponéis, son 3 minutos, pero muy gracioso, porque sale él en modo avatar, que tiene una reunión, que no sé quién, pero pensad que lo que haces allí puedes hacer cosas que luego traslades a tu mundo de aquí, con blockchain. Es esa unión. Bueno, ejemplos de blockchain. Voy muy rápido. La parte de Telefónica lo utilizamos en nuestra línea ética de denuncias. Claro, esto es real, ¿eh? Porque queda registrado y sin problemas. También en la parte de suministro de equipamiento en vivo. Y la tercera me encanta. Esto es algo que existe. Un coche, lo han montado entre BMW y Ford, registro de vehículos con historia de propiedad y mantenimiento. Un coche es un coche, pero con blockchain somos capaces de saber por qué propietarios ha pasado y qué mantenimientos y qué historia ha tenido ese coche. Por lo tanto, queda todo trazabilidad completa y registro extremo a extremo. Esto nos cambia, ¿no? Cuando utilizamos luego también nosotros, en este caso, un coche, ¿no? El test de COVID encriptado con blockchain, de tal forma que pueda evitarse cualquier falsificación. Esto es de la realidad que también vivimos. Y la última, que sería muy buena, ¿no? Una historia clínica global. Están intentando crearlo, ¿no? O sea, esto es algo que lo veíamos al principio cuando hablábamos de una identidad única, finanzas únicas, una historia clínica global, en el que todo quede registrado, no depende de que depende tu información de un hospital, una base de datos que está ahí, sino que está descentralizado y todo eso queda registrado con seguridad. Esto es blockchain. Son realidades que luego, como usuarios también en nuestro día a día, no solo como empresas, tenemos. Y la última, el 5G. Como decía, máxima velocidad, latencia y capacidad. Y además la posibilidad de montarlo en redes privadas. Depende del caso, en alguna industria, puertos, lo estamos utilizando así, o estadios de fútbol. Al final, esto lo que lleva es mucha capacidad vídeo, esto no se nos escapa a ninguno, ¿no? Edición remota para todas las televisiones, todo lo que tenemos cuando tenemos un evento masivo, tienes la capacidad de reservar ancho de banda y priorizarlo. Y esto es lo que es diferencial en la tecnología. Smart City, Smart Building
Y todo lo que es experiencia de usuario. Control remoto, la parte que hemos visto antes del puerto de los drones para la seguridad. Medicina asistida, también es otro de los casos. Y gaming, por supuesto. Esto es otro, el boom que tenemos también ahora. Y combina muy bien con Edge Computing. En el caso del puerto lo estábamos utilizando así, ¿no? Que quiere decir acercar toda la capacidad de procesamiento lo máximo posible a la última milla de la red, ¿no? Algunos ejemplos. Esto nace del mobile de este año, no del anterior. Mediapro con la red de transportes público de Barcelona. Pues ahí lo veis en la foto, ¿no? Un autobús turístico con 5G, realidad aumentada. Esto lo tienen ahí en modo piloto, pero es un uso que ya están dando. La segunda, que es muy buena, con 5G en Gestam y se captan en tiempo real todo lo que tienen de elementos físicos de planta y las células robóticas de soldadura para ver ese funcionamiento y poder tomar decisiones en ese momento. Eso es lo que te permite. Quirón, esto es una realidad, que se están realizando 7 operaciones, esto salió también en el mobile, asistidas desde Japón, en digestivo. Y Torremolinos, bueno, pues otra de las cosas que también a nivel de movilidad urbana, también en muchos de los municipios se empieza a tener. En definitiva, paso a paso. Creo que esto es la mejor recomendación que siempre os podremos dar. Ver dónde se está, ver hacia dónde ir y ir dando pequeños pasos, pequeños winbacks, ir viendo esa hoja de ruta y con un ecosistema de compañeros de viaje, de partners, entre vosotros, ¿no? Que seguro que esta fundación ayuda a que compartáis entre vosotros esas experiencias para seguir dando paso firme y seguir avanzando en esa transformación. Sin más, yo voy midiendo bien el tiempo, voy a dar paso a Fermín, que os va a ir aterrizando todo esto. Todo tuyo, Fermín.